El ministerio Puertas de Sion les da una bendición especial. Ministerio donde el Señor quiere que su pueblo sea restaurado. Puertas de Sion, donde todos podemos entrar a la presencia de Dios para ser bendecidos, restaurados, movidos a llevar restauración en nuestras vidas, para alcanzar el oportuno socorro del Dios Altísimo y Todopoderoso. Si quieren comunicarse con este ministerio, al 311-521-2631, flortrujillo@gmail.com. Dios les continúe bendiciendo en este día y siempre. Vamos a mirar algunos versículos, unos que ya no lo sabemos, pero que tenemos que recordar, que eso es lo que estamos haciendo en este tiempo. Y son sencillos, son 4 citas que me voy a memorizar hoy, que son importantísimas en mi vida y en mi avanzar. La primera, vamos a mirarla, que está en Segunda de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses. Y es interesante que ¿por qué la da el Señor Tesalónica, Tesalonicenses? Hago un poquito de contexto, aunque hoy empezamos predicando, pero bueno, vamos a mirar también esta parte. ¿Ustedes saben lo que le pasó a los tesalonicenses? Tesalonicenses fueron unos que se emocionaron mucho con toda la verdad bíblica y empezaron a creer como en palabra falsa, en profecía falsa, en doctrina falsa, y empezaron a sentir que ya el Señor iba a venir, que ya mañana venía, que mañana, entonces empezaron a hacer como una doctrina de que ya para qué si ya el Señor viene mañana. Entonces muchos renunciaron a sus trabajos, muchos no volvieron a trabajar, muchos se quedaron paralizados ahí porque todo, no, pero ¿para qué? Sí, vemos a veces esa doctrina también por ahí. Y empezaron a tener una cantidad de condiciones terribles y el Señor usa el Señor a Pablo para venir a quitar esa mentira del diablo que estaba acabando con los tesalonicenses, porque lo que pasó con eso es que su fe se apagó, su ánimo decayó y empezaron los conflictos religiosos entre cosas y le tocó el Espíritu Santo a través de Pablo traer una exhortación, en la que dice que tienen que trabajar, ¿se acuerdan? Que tienen que trabajar y todo, porque es que no estaban haciendo eso, porque también yo lo he oído, no, ya para qué, si el Señor viene, ya para qué. ¿Sí han oído eso? Tenemos que trabajar como si el Señor nunca fuera a venir y tenemos para estar preparados, ¿cierto? Y tenemos que esperarlo como si llegara esta noche, o sea, como si llegara ya, a nivel espiritual. Entonces, pero allí en medio de todo ese contexto me gusta ver mucho cuando puedo y entiendo, así como empezamos a ver lo del Mar Rojo, lo del río Jordán y todo eso, es porque detrás de eso hay verdades profundas para nosotros. Y en ese contexto de desaliento, de desánimo, de hacer nuestra propia doctrina, de como caer en cosas, ¿sí? Puede venir una fe que se achica. ¿Cuánto no les ha pasado eso? Miramos circunstancias, miramos situaciones, ¿qué está pasando esto en Colombia? Mire, si nos ponemos a pensar lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en el Mido, usted se queda ahí, se hunde. A veces un ayuno que puedes hacer es deje de ver noticias. Si quiere tener una fe fortalecida, porque empiezas a determinarte por lo que ves, por lo que oyes, ¿sí? No, ¿usted a dónde va a mirar? Y yo siempre, cuando empiezan todo eso, para mí, mira, yo lo tengo grabado en mi mente y en mi corazón, me lo sé prácticamente todo. Isaías 60. Isaías 60, Isaías 61 es una palabra contemporánea para nuestros tiempos de hoy. Toda la Biblia, pero esos dos, aunque tinieblas cubran la tierra. Tinieblas no quiere decir que se va a ir la luz, aunque de pronto también. Tinieblas tiene que decir que la crisis económica, que la crisis de todo, que la crisis moral, que la crisis de gobiernos, aunque las tinieblas cubran las naciones y la tierra, dice que sobre quiénes? Nosotros, sus hijos, resplandecerá la gloria de Dios. Mira, el día de ayer era un día de tinieblas. ¿Quiénes sintieron opresión? Era una cosa horrible. Pero estábamos orando, estábamos quebrantando porque nuestra oración que lleva luz, ¿qué hace? Quita tinieblas. ¿Siento? Por lo que estaba pasando detrás de todo lo lindo y que aparentemente es bonito, estaba pasando cosas espirituales graves, consagraciones graves, idolatría grave. ¿Sí? Pero nosotros somos la luz del mundo. Diga, yo soy la luz del mundo. Entonces no deje de orar porque usted con su oración está echando luz a este mundo. Aunque tinieblas cubran la tierra y oscuridad las naciones, sobre nosotros resplandecerá la gloria de Dios. Profetiza la gloria de Dios en tu vida.
Porque es que no es porque seas buenecito o malecito, no es porque tú hagas o no hagas, porque es por la gracia de Dios, porque te compró con la sangre y el sacrificio de su Hijo amado. Y eres legítimo, Él ya firmó los papeles de tu adopción. Aquí, ¿quién no ha recibido a Jesús? Un papá, así el hijo sea más rebelde, a veces es al que más amamos, a veces es al que más le ayudamos, a veces es al que más oramos, ¿o no? Porque los amamos. ¿Cuánto más el Señor? Somos sus hijos amados. Él lo va a hacer porque somos, ¿qué? Sus hijos. Entonces cuando vaya a orar, diga, Señor, tú me compraste, tú me hiciste los papeles, yo soy tu hijo, yo tengo derecho a esas promesas que tú me has dado. Amén. Porque esa es parte de lo que tenemos que estar reantes. Aunque tinieblas cubran la tierra, oscuridad de las naciones sobre nosotros. Goshen en la Biblia, Egipto, lo más oscuro, lo más tenebroso, todas las plagas, todo. ¿En Goshen había eso? No, ¿por qué? Porque allí moraban los hijos de Dios, diga, donde moran los hijos de Dios, por la autoridad de su nombre, porque Él es un Padre responsable, porque lo hace por honor a su nombre, va a vivir la promesa, va a vivir, ¿cierto? Pero si tú te sales de Goshen y te vas, como el hijo pródigo, ¿qué vas a tener que vivir? Otras condiciones, pero tú aquí, en la protección del Señor, vas a vivir luz, sanidad, vida, pero tienes que hablar, dígale que se habla, hágale así, muévalo así. Bueno, pero es que tienes que confesarlo, que tienes que hablarlo. Es que a veces eso, mira, el aprendizaje y las teorías del aprendizaje dicen que uno oye muy poquito por lo que oye un poquito más por lo que ve, pero cuando tú usas los tres que haces, que yo por eso uso mucho que ayer, el miércoles ha sido dinámico, ¿cierto? Los miércoles en la oración, porque estamos aprendiendo, yo no quiero, mi objetivo es que no salgan de aquí sin que se vayan con la palabra adentro, no solamente aquí, porque esa se sale con otra cosa que tú oyes, o sí, pero cuando tú empiezas a vivenciarlo, empiezas a repetirlo, el Espíritu Santo, porque es palabra viva, va a traer ¿qué? La convicción, el poder de la fe, y ya vas a ver el milagro. Dios no te manda a mover la montaña, te manda a llevar la montaña a Él. ¿Quién dice amén? Entonces nos toca llevarla por la fe a Él. Bueno, entonces el primer versículo que vamos a leer es 2 de Tesalonicenses 1:3. Entonces entendemos cómo estaba el contexto de ellos, sin esperanza, en una condición bien caída. Y dice así, Pablo, el Señor a través de Pablo, debemos siempre dar gracias a Dios. ¿Cuándo debemos dar gracias? ¿Te acuerdas el libro del poder de la alabanza que les estaba recomendando? Debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo. O sea, dar gracias a Dios por los demás, bendecir a los demás es algo digno que Dios mira como dignidad. Por cuanto vuestra fe va, digan conmigo, porque la fe va ¿qué? Creciendo. En cámara lenta, nuestra fe va ¿qué? Creciendo. La fe la estableció el Señor para que ¿qué? Para que crezca. Y el amor de todos, o sea que cuando crece la fe, ¿qué va a crecer? Y cuando crece el amor, ¿qué va a crecer? La fe. Andan en pandilla, ellos no se pueden separar. La fe actúa por el amor y el amor actúa por la fe. Por la fe va creciendo y el amor de todos, y cada uno de vosotros abunda para con los demás. A ver, se me faltó anoche el miércoles ese detallito. Es que la fe crece y la fe abunda y el amor abunda, pero hay un propósito para eso. Digan, hay un propósito para eso. No para que te quedes con ella, para que la des a los demás. Dios siempre es un Dios de todo, Padre nuestro, para que la gloria de Dios se vea no solamente en ti, sino en los demás. Yo te quiero invitar a que cambies tu oración. Si estás orando limitadamente, allá el joven, recuérdame tu nombre. Josué, nada menos que Josué, y hoy el Señor lo llegó aquí con la palabra de Josué, hoy impreciso, pero Josué necesita un trabajo. Empieza a orar, Señor, dame un trabajo, ¿sí? Para que tu nombre sea glorificado, para que yo sea un instrumento de extender el reino de los cielos y para que lo que yo gane y todo eso que me vas a dar en abundancia ayude a la obra, a este ministerio, a extender el cuerpo de Cristo. Esa oración tiene poder, porque esa oración tiene propósito, para que abunde la fe, para que abunde el amor, para que tú ¿qué? Lo compartas con los demás. Hay un trabajo, Señor, y un trabajo, Señor, y es que para pagar el arriendito, y es que para comer la comidita, pues sin carne, pero por lo menos la papita. Esa oración el Señor no la contesta, porque Dios no es ese, ¿entiendes? Diga, ensancha tu territorio, diga al que está al lado, ensancha tu territorio. El Señor tiene los absurdos más grandes en la Biblia, ya vimos el del pueblo de Israel en el Jordán, que los hizo pasar no cuando estaba seco, sino cuando estaba caudaloso, porque el Señor nos prepara. Pero mira qué dice en Isaías 54, a la mujer que acaba de perder el marido, que se va con la otra, que la deja sin platas, que la deja sin nada, que la deja toda en la olla. ¿Qué le dice? Ensancha tu territorio, cuando es la mujer que está diciendo, no, ya, de la casa me toca pasarme el apartamentico.
¿cierto? De la comida ya no puedo, sí me entiendes, porque la mentalidad humana es tener seguridad de acuerdo a nuestra naturaleza natural. Pero la naturaleza divina es ¿qué? Tener abundancia de acuerdo a la naturaleza ¿de quién? De Dios. Y Dios quiere que glorifiquemos su nombre. Mira, nosotros buscamos tener seguridad y comodidad, ¿o no? Y eso muchas veces nos roba el beneficio y el poder del ensanchamiento y de la fe. Dios nos prepara para lo grande. Nosotros queremos estar seguros, controladores, que no se nos muevan las circunstancias, que están ahí, y Dios no las mueve. El pueblo de Israel ahí ya, ¿se las movió o no se las movió? Cada vez que estaban como comoditos, el Señor les decía, ensancha, vayan para allá, enfréntense a este, enfréntense al otro. Y los fue llevando empezó con los enemigos pequeñitos, y acuérdense de Amalek, y le subían las manos a Moisés. Yo decía, uy, necesito que me suban harto estas manos a mí, aquí estos Amalek y todo, y después pero llegaron a Jericó. Y en Jericó estaban los duros, en Jericó estaban los gigantes, con un armamento, ¿sí me entiendes? Pero Dios los preparó, digan, Dios nos prepara. Dios nos va preparando, entonces no le temas a lo que está viviendo, dile, Señor, cumple tu propósito en esto. Yo me levanto como Caleb y Josué, porque la clave de Caleb y Josué es que no miraron las circunstancias, ni miraron al enemigo, ni miraron sus sentimientos, sino miraron al poderoso Israel que había prometido, y se sostuvieron ahí. Dice que el Señor, y eso es un espíritu, diga, eso es un espíritu. Porque Él dice, esos demás, ese espíritu de incredulidad, de queja, de lamento que los voy a destruir, diga, cuando estamos así, viene Satanás y nos destruye. Pero el espíritu de Caleb y Josué, siempre me impacta eso. Cuando hacemos eso, nos conectamos con el espíritu de Dios. Ahí es cuando nos conectamos con Dios. Soy Israel, Dios pelea por mí. ¿Sabe qué pidió Caleb y Josué? La gracia, el favor y la gloria de Dios en tu situación. En tu circunstancia, pide para la gracia, para el favor y para la gloria de Dios, para el ensanchamiento del reino de los cielos, para la abundancia de Dios, porque esa oración va a ser contestada. El Señor dijo, por cuanto Caleb y Josué tuvieron un espíritu diferente, para honrarme a mí, ellos van a poseer. Y los demás, por la misericordia de Dios y por la oración de Moisés, quedaron en el desierto y murieron. Pero el secreto es que Caleb y Josué creyeron en un Dios de gracia, en un Dios de poder, en un Dios que cumple lo prometido, en un Dios que busca la gloria de Él, en un Dios que se compadece. Y me impacta porque a los 85 años, Caleb tenía la fuerza de 40 y se enfrentó a los gigantes más poderosos que quedaban en la tierra prometida, a los de Analac, los que tenían 6 dedos para la guerra. Se cree, las teorías espirituales, que se cree que fue uno de esas descendencias que quedaron cuando los demonios tuvieron relaciones con las hijas de la tierra, ya en Génesis 5, que quedaron con unos poderes terribles, porque era Jericó, acuérdense que era la oscuridad. Pero a Caleb, a los 85 años, tenía 40 años. Diga, tenemos que orar por eso. Yo oro todos los días por eso, Señor, hormonas celestiales, músculos celestiales, sangre celestial. Oye, ¿por qué no lo haces? Mira, hoy un testimonio en Sid Roth, en Lo Sobrenatural, de una mujer de 85 años. Su sueño fue predicarle a los musulmanes, no me acuerdo de qué país. Una mujer, a los musulmanes, que odian a la mujer, que la tienen allá. Y ya empezó a orar. Lo primero es orar. El Señor puso el corazón. Y Dios empezó a hacer circunstancias hasta que ella un día está creo que en un restaurante, y ella iba y comía allá y veía la necesidad. Y un día el Espíritu le dijo, ¿puedo orar por ti? Y los musulmanes sufren mucho de ceguera y de problemas graves de salud. Esos países, como no tienen unas costumbres y unas condiciones y unas maldiciones, pues tienen muchos problemas de salud. Y este hombre sana. Y entonces y le dice, ¿usted qué quiere hacer? Y dijo, no, hágame una reunión grande y yo le voy a orar por sanidad. ¿Por qué? En el Corán, por allá en un capítulo, dice que Jesús sanaba. Y ella se agarró de esa palabra. Dijo, como dice su Corán, en el tal, Jesús sana, entonces yo quiero orar porque Jesús sana. Y ella se fue a hacer campañas miles de musulmanes que oró una mujer. Imagínate, una mujer de 85 años en un país musulmán. Eso es absurdo. Digan, al Señor le fascinan los absurdos que glorifiquen su nombre. Digan, amén. Ese absurdo puede ser tú. Digan, ese absurdo puede ser yo. Que Dios ponga el sentir en mi corazón para pelear las batallas de Jehová. Que Dios ponga el sentir de mi corazón porque Él busca hombres que quieran
glorificar su nombre. Y esta mujer va y ora en campañas gigantescas, paralíticos sanan, todo. Y ella dice, no tengo ningún poder, cualquiera lo puede hacer, yo solamente oro la palabra y el Señor dice que acompañará las señales a los que creen, a los que van y llevan el evangelio. Los milagros son para convertir a la gente. ¿Quién dice amén? ¿Entendemos? Que Caleb y Josué creyeron en ese Dios, que su gracia y su favor cuando está con nosotros va a ser una victoria grande a la manera de Dios. Eso sí, el Señor no nos dice cómo la va a hacer, nos da instrucciones y nosotros tenemos que seguirlas. Entonces vamos a resucitar la fe. Los tesalonicenses habían perdido la fe, estaban ya en problemas familiares, sociales, y la iglesia en crisis, porque cuando hay problemas familiares, sociales, la iglesia, llegan a la iglesia o no. ¿Sí o no? Eso llegan entonces va a haber un problema tenaz. Y el Señor les dice que la fe y el amor quieren que ¿qué? Que crecer. Diga, primer versículo. ¿Cómo se llama el versículo? A ver, lo vamos a aprender. Segunda de Tesalónica, sino de Tesalonicenses. Era un lugar especial. Tesalonicenses 1:3. Hay un secreto para estas citas que yo aprendí cuando yo hacía evangelismo, ya cuando aprendí todos los cursos de evangelismo. En ese versículo abajito pones la siguiente cita. Te aprendes solo un versículo. Apréndete segunda de Tesalonicenses 1:3, ¿ya? La cita. Pero tú en tu Biblia le pones ahí en segunda de Tesalonicenses 1:3 el siguiente versículo que les voy a decir. Entonces cuando tú estás leyendo ese, ¿qué cita se te va? Te dan la segunda cita. También cuando vas a predicar el evangelio, usa esa estrategia. Apréndete en Juan 3:16, pon la siguiente cita, que sería Juan 6:23 y la otra Juan 6:23 y 26 y la otra sería Juan 10:10, ¿sí me entiendes? Entonces cuando tú lees la cita, ahí abajito está la siguiente que le vas a leer a la persona que le estás compartiendo el evangelio. Entonces como aquí estamos en la fe, entonces nos vamos a aprender la primera. Segunda de Tesalonicenses 1:3. Todos, ¿qué dice? Que la fe, digan conmigo, entonces vamos a hacer acciones. Que la fe tiene que aumentar y tiene que ir acompañada de ¿qué? Entonces con las dos manos, una es la fe y la otra es el amor. Cuando esto sube, ¿ustedes saben cómo se pone la lluvia? Empieza a subir el vaporcito, el calor empieza a traerlas, ¿sí? Y la atmósfera se empieza a cargar. Y de pronto se mueve el viento y hace los rayos y viene la lluvia. Entonces cuando la fe, hagan otra vez, la fe tiene que crecer, aumentar, y el amor también, hacemos una nube de bendición que se desata para que tú la eches también a otros. ¿Ustedes quieren esa bendición económica? ¿Quieren esa bendición en todas las áreas? Amén. Y la podemos tener, dígale que está al lado. Lo bueno es, y la noticia buena es que la podemos tener. Otra verdad aquí escondidita está en Romanos 12:3. Y quiero que anotes, porque a veces nos aprendemos la palabra mal. Romanos 12:3. Hay muchos más de la fe, pero quiero que anotemos estos, o sea, porque en Romanos 12:3 habla de, digan conmigo, la medida de la fe. Dios no es mi chicato, dígale que está al lado. Dios no es mi chicato. Él es un Dios grande, poderoso y abundante. Si dio lo máximo que tenía, ¿por qué no nos va a dar lo máximo? Romanos 12:3 dice así. Y anoten ahí, bueno, como están haciendo la técnica, entonces en el anterior anoten esta cita para que ya la tengan ahí. Y en Romanos 12:3 después van a anotar la siguiente que voy a dar. 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada, la fe es una gracia, diga, la fe es una gracia, la fe es un regalo de Dios. No la produces tú, la fe fue una gracia de Dios, un regalo de Dios. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Conforme a qué? A la, digan la, no dice un poquito de fe, una migajita de fe, no. Cuando él le dijo a los discípulos que usaran el granito de la mostaza, quiere decir que de todo lo que les dio, solo con que usaran una cosita así como la chía, iban a hacer milagros grandes. Entonces digan la medida de fe. La medida de fe. Dicen que conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Digo pues que la gracia, está hablando de la gracia, no tenga más al concepto de sí, sino que piense de sí con cordura. ¿Saben qué? Cuando tú aprendes que tienes una medida de fe, la medida de fe, dile, Señor, desata esa medida de fe en mi vida porque yo quiero ser cuerdo. La cordura aquí es de acuerdo a Dios y no al mundo, no a las circunstancias, no a mí mismo. ¿Queremos ser cuerdos? Somos tan incuerdos, ¿cierto?
Somos tan deschavetados, ¿no? Tenemos que venir a la palabra y aceptar por la fe la verdad de la palabra para que seamos cuerdos, para que actuemos con cordura. Pero, digan, la medida de fe es una dimensión que Dios nos da y que tiene que ir ¿en qué? En aumento. Y que tiene que ir acompañada ¿de quién? Del amor. Como yo decía, los bienes en la vida cristiana, las virtudes vienen empandilladas también. El amor viene con la sabiduría, viene con la humildad, viene con la gracia, viene con todas las virtudes. Pero los males también. La amargura no viene sola. Dígale que hablaba así. La amargura no viene sola. La amargura viene con la angustia, viene con la tristeza, viene con la enfermedad, viene con la desgracia. Imagínense, y son males. ¿Cuáles quieres tener? Pues tenemos que alimentar los que Dios nos dio para alimentar. Tercera cita. Entonces en Romanos 12:3, ¿qué le vamos a poner? La siguiente cita. En 2 Tesalonicenses 1:3, ¿qué cita pusieron? Romanos, ¿sí? 12:3. Y ahora vamos a poner ahí en Romanos 12:3 chiquitico, 2 Corintios 4. Mire, ya se la aprendió del miércoles. ¿Ves que hicimos un poquitico la dinámica y quedó súper bien aprendidos? 2 Tesalonicenses 4:13. Perdón, 2 Corintios. 2 Tesalonicenses ya lo tuvimos. 2 Corintios 4:13. Dice así. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también, ¿qué? Creemos, por lo cual hablamos. Entonces, la siguiente verdad es que la fe es un espíritu que tiene 2 bisagras, le puse yo 2 chapas, que tiene 2 puertas, pues lo que quiera ponerle ahí. Dice que la fe es un espíritu, digan, la fe es un espíritu, así como la incredulidad es un espíritu. Por eso el Señor les dijo a Caleb y a José que ellos tenían el espíritu que agradaba a Dios. Y la fe es un espíritu que tiene 2 puertas a lo sobrenatural. Porque la fe es lo que nos pasa de lo natural a lo sobrenatural. Y esas 2 bisagritas, esas 2 puertas, esas 2 chapas están ahí. Y que tenemos que usarlas. Digan, tengo que abrir la puerta para entrar a donde tengo que entrar, ¿cierto? ¿Qué dice una? Lo que ¿qué? Creemos. La primera puerta es creer. Y la segunda, hablar. Vamos entendiendo, pero ¿qué es lo que vas a creer y qué es lo que vas a hablar? Lo que la palabra dice. Porque lo que alimenta el espíritu de fe es la palabra. La medida de fe que Dios te dio fue a través de la palabra. Por eso Abraham, después de su largo caminar, de los errores, de los fracasos, Abraham concluye allí, si la quieren anotar también, está en Romanos 4, 17 y 18, que dice que Abraham al fin creyó, esperanza contra esperanza, no considerando su cuerpo que estaba ya muerto ni la esterilidad de Sara, sino que se fortaleció en fe, creyendo que poderoso era Dios que había prometido. Esa es Romanos 4, 17 y 18, creo. Mirarla. Entonces nuestra fe se va a fortalecer ¿cómo? Mirando las circunstancias, alimentando los sentimientos, se va a fortalecer por la palabra y porque Dios juró y prometió que lo iba a cumplir. Y Dios no puede jurar en falso porque dejaría de ser Dios. Y Él nunca va a dejar de ser Dios. Y a Abraham le tocó aprender que ¿dónde se fortalece la fe? Las circunstancias de Abraham eran terribles. Tus circunstancias puede que no sean tan terribles como la de Abraham. De 100 años y Sara de 90, estéril. Ustedes se les puede pasar por la cabeza. Yo siempre he dicho acá que cómo serían allá en las tiendas, en los restaurantes de la época de Abraham, los chistes sobre Abraham. Este cucho creyendo que no hay más loco que el cucho Abraham. Yo creo que hasta que lo llamaban loco, el loco Abraham, el cucho ese que se le corrió la teja. Dice que va a tener un chino a los 100 y la 90. ¿Ustedes no se imaginan? Diga, el diablo se puede reír, pero el que ríe de últimas, como decimos en Colombia, ríe mejor, ¿cierto? Nosotros reímos porque sabemos quién es el poderoso de Israel. La fe es ¿qué? Un espíritu. Entonces, otra vez repasamos la lección número 1. La fe tiene que ir ¿en dónde? En aumento. Y tiene que ir acompañada del amor para crear una atmósfera de bendición y se derrama para otros. Es hasta ahí lo tenemos. Y la otra es que la fe es que no tiene medida. Dios nos dio una medida de acuerdo a Él. No es la que yo puedo poner, sino que la medida de la fe que Él reparte. Y la otra verdad es que la fe ¿qué? Es un espíritu que tiene 2 puertas a lo sobrenatural, que es ¿qué? Creer
y hablar. Y hay muchos testimonios de esto. La trampa del diablo es que tú no hables y que tú no creas. Te pone circunstancias gigantes para que tú no lo hagas. Te pone sentimientos gigantes para que tú no lo hagas. Pero te desafío a que hables, a que creas y hables. Empiezas a profetizar. Le pasó a Ezequiel. Mira, Ezequiel estuvo en esa situación terrible. El pueblo vuelto nada, el pueblo muerto, el pueblo todo. Usted no se importa la situación en la que estés. Pero Ezequiel le tocó vivir. Ezequiel fue un hombre muy parecido a nosotros porque fue un hombre con muchos conflictos, diríamos, de fe por un lado, pero de su carácter. Ezequiel tenía problemas de amargura, ¿sí? Ezequiel tenía temor y él no quería ir a cumplir el propósito porque era muy difícil ir ante unos refugiados amargados que habían sido llevados cautivos a Babilonia y él tenía que ir a profetizarles que se arrepientan, que estaban haciendo lo mal. Eso no le gusta a nadie, ir a decirle a la gente, porque ¿qué hace la gente? ¿Se levanta contra uno o no? Cada persona que no quiere recibir la palabra se levanta contra uno y eso le pasó a Ezequiel. Pero Dios lo lleva a Ezequiel a extremos y Ezequiel es el llamado. Diga, yo me podré revelar, hacer lo que quiera, pero Dios me dio un llamado y va a hacer lo que sea. De las mechas me va a llevar porque lo llevó de las mechas a Ezequiel a cumplir el propósito de Babilonia. Eso dice en los primeros capítulos de Ezequiel. Y Ezequiel allí lo pone el Señor a cosas, y lo estaba preparando, lo estaba llevando a cosas sobrenaturales. No se sabe cómo lo llevó el Señor. Dice que en el Espíritu lo llevó como a Felipe seguramente. O sea, tenía que mostrarle algo sobrenatural para ayudar a Ezequiel en ese trabajo que tenía que hacer. Y llega Ezequiel allí, pero de pronto el Señor le dice, y viendo ese pueblo corrompido, corrupto, amargado, 70 años de cautiverio, estaban más muertos que vivos. No importa que esté más muerto que vivo mi milagro, pero estaban más muertos que vivos. Y el Señor lo pone a profetizar, Ezequiel 37. Primero le dice, ¿cómo ve la situación, Ezequiel? Diga, Dios nunca hace que tú niegues la situación. Porque eso sería una falsa doctrina de mentira y de engaño de estos ilusionistas que, ay, no, todo está bien, ay, paz y amor. No, Dios le dice, mira la situación como está. ¿Y tú crees que yo puedo hacer algo? ¿Vivirán estos huesos? Y Ezequiel dice, ay, Señor. Ezequiel dijo, pues, yo creo que él dijo, pues para mí nada, pero yo no sé qué vas a hacer tú. Y así nos toca decirle la verdad a Dios, Señor, esto para mí nada, pero... ¿Y qué le dice el Señor? Profetiza, hijo de hombre. Háblale a estos huesos. Y háblales que sea el espíritu que entra a estos huesos van a vivir porque yo lo he determinado. Y los huesos eran una casa de Israel que había perdido la fe y la esperanza. Cuando se pierde la esperanza, se pierde la fe, se pierde el amor y se pierde el ánimo. Mira, una de las cosas, cuando estés deprimido, cuando estés así, pide que el Señor te ministre tu esperanza y tu ánimo. Porque eso te paraliza. Esta mañana ministré a alguien que me llamó tan temprano. Una mujer de Dios, una persona de Dios, pero hay unas situaciones tan duras en su vida, tan difíciles, y se ha cargado tanto, que esta mañana me llama y me dice, estoy tiesa, me salí de la ducha, no hay nadie, no me contesta mi familia, ni siquiera tengo cómo acercar la bata para ponerme, quedé tiesa. No sé qué hacer, y me llamaba, y con este frío y vive por allá como en Chía, con este frío que estaba haciendo, y una mujer que ha estado cargada de muchas cosas, pero ha estado muy cargada de preocupación, de temor y de todo eso, ¿sí? Y bueno, y estuve pues ministrándole hasta que entró el calor de la esperanza, el ánimo y la fe, ¿cierto? Porque eso nos paraliza, ¿sí? El temor nos paraliza, la angustia nos paraliza, el desaliento nos paraliza. ¿Y qué dice el Señor? A Ezequiel, profetiza vida porque el pueblo de Israel ha perdido la esperanza. Y dígale a ese pueblo que yo allá levantada la lápida de ese sepulcro para que salga. Diga, yo tengo que levantar esa lápida, yo no tengo que quedarme ahí, sino que tengo que hablar, tengo que ¿qué? Creer y hablar. Porque no me baso en lo que siento ni en lo que veo. Diga, no me voy a basar en lo que siento y no voy a hablar lo que siento y no voy a hablar lo que veo. Desafiémonos todos a hacer eso esta semana. No importa las circunstancias. Si lo ve bien amargado, diga, ay, qué dulce está mi marido. Si la ve bien terrible, diga, uy, qué hermosa está, qué es mujer de Dios, qué hombre de Dios, qué provisión tan grande que ya está llegando a la casa. Uy, qué negocio tan fuerte, qué trabajo, empieza a declarar un trabajo espectacular. Señor, gloria a ti por ese trabajo espectacular, el que ya tengo, lo piso, aquí lo vengo, lo digo, aquí me gozo, Señor. Profetiza, hija de hombre, diga, profetiza. Los huesos tenían vida
estaban muertos en gran manera. ¿Cuántos años llevaba el pueblo de Israel en Egipto? En Babilonia, 70 años. Por eso el valle que él vio eran de huesos que habían sido muertos hacía mucho tiempo y que estaban desparramados. Yo soy de campo, mis padres tuvieron fincas y todo, y yo me acuerdo que a veces uno se encontraba cadáveres de animales. Por ejemplo, cuando uno va a una excursión por allá en los llanos, en los llanos hay muchas fincas donde las vacas se mueren por allá y nadie sabe que se mueren, y cuando pasa el tiempo uno va y encuentra que por allá el cráneo ya todo todo feo, por allá un pedazo de fémur y por allá, sí, así era lo que veía que Ezequiel dice que muertos en gran manera, así estaba el pueblo. ¿Y qué fue lo que le dio vida al pueblo? La profecía de la obediencia de Ezequiel. ¿Profetiza qué? Vida. Porque cuando profetiza, él tenía que hacer dos cosas: profetizar vida a los huesos, pero hablar al espíritu que viniera para que tuviera vida. Esas son dos cosas que tenemos que hacer. Porque creer es hablar. Profetizamos vida, espíritu sopla, y en el nombre de Jesús declaro espíritu de vida, y que sople vida sobre estos huesos, y que el Señor se glorifique, y que la gloria de Dios venga. Y eso inmediatamente dice que empezó a hacer un estruendo, y empezaron a unirse, y es un proceso, y él tenía que seguir, y después se volvieron un ejército. Imagínate, y lo que él veía era todo lo contrario, pero él no tenía que centrarse en lo que veía, sino en lo que Dios había dicho. Diga, yo no me tengo que centrar en lo que veo, sino en lo que Dios ha hecho. Y cuando tú empiezas a hacer esto, se pone peor. Diga, cuando yo empiezo a hacer esto, se pone peor. Porque Satanás dice, ¿qué voy a hacer? Ya perdí esto, ya ese milagro ya va a ser realizado porque ya ellos están obedeciendo. Entonces, ¿qué hace? Le voy a mandar una mentira, una imagen mentirosa ya. Entonces tú ves peor las cosas. Si estás mirando y basando tu mente en lo peor, en lo que estás viendo. O le voy a poner una presión ahí, un sentimiento de que, uy, no, eso no va a pasar, y vienen unos pensamientos ahí terribles. Reprende ese diablo, diga, reprende ese diablo. ¿Qué hizo Jesús? Juan 4. Jesús, si fue tentación, es que era tentación. Dígale, decía, Jesús fue tentación, es que era tentación. De no creer, de no hacer la palabra, de no obedecer a Dios, era tentación. ¿Cómo la venció Jesús? Escrito está, y así tienes que hacer tú. Escrito está, Dios va a orar, Dios va a hacer, las promesas que tengo son reales, en el sí, en el amén. Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Nos toca defendernos ¿con qué? Con la palabra. Echar corriendo a ese enemigo ¿con qué? Con la palabra. Entonces, la fe es un espíritu que tiene dos puertas. Una es ¿qué? Y la otra, hablar. La otra, hablar. Yo oí el testimonio de un pastor que estaba empezando, el Señor le tuvo que quitar toda la plata, todo, y ponerlo en la olla ahí, para que de verdad él buscara a Dios de corazón. Su esposa había sido sanada de un cáncer y era una mujer que se había acostumbrado a ser una guerrera del Señor. Y él oraba y él miraba la palabra y él era un hombre estudioso y bueno, pero había algo que no le funcionaba, había algo que ya creía y todo, y no dice, Señor, pero enséñame qué más tengo que hacer. Y dice que un día ve a su esposa que se levanta más temprano que él y empieza, en el nombre de Jesús, en este día, yo declaro, yo decreto que esto y esto va a pasar en el nombre de Jesús. Y exageraba la mujer porque ya estaba, y ya tenía músculo espiritual. Y decía, Señor, que hoy 2 personas me busquen y me digan, hola, ¿qué tiene usted? Deme lo que usted tiene porque yo les voy a compartir el evangelio. Y él decía, uy, esta vieja me está quitando el sueño. No, esta vieja se volvió una fanática. Uy, no. Bueno, y ya hablaba y profetizaba sobre sus hijos y profetizaba sobre las cosas. Y él dice que sus hijos nunca oyeron esa oración. Ni las situaciones que ella decía, habían oído la situación. Dice, pero que a las 3 semanas, digan, persistir es otra, persistir, ahí donde se nos roban las bendiciones, persistir. Y a las 3 semanas dice que están en la comida y empiezan los hijos, ¿sabe qué, papá? Imagínate esto y esto y esto. Y llega el otro hijo y dice, papá, ¿sabe qué? Esto y esto y esto. Y el otro, y él empieza a ver que todo lo que él había oído y que se echaba las cobijas por encima y que decía que esta vieja me está quitando el sueño y que eso no funciona así, que esta fanática, así nos dicen así, empezó a pasar. Total. Y al siguiente día él está detrás de la mujer. Y en este día yo declaro que esto y esto es lo que tiene que pasar, porque tenemos que aprender unos de otros, ¿cierto? Decretemos la palabra, pero persistamos. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Sí, nos está dando el Señor elementos. La siguiente, a ver, Marielu, ¿cuál es la siguiente cita? Efesios. Se la pregunto porque ella se la aprendió de una. Efesios 3:20. Y mira, muchos empezamos, yo te lo digo personalmente, para mí esta predicación es para mí, porque muchos empezamos bien, pero en el camino se nos olvida y ya no hablamos
y ya hablamos lo negativo y se puso más grave y los demonios listos para ir allá a meterse en sí. Se puso más grave, ya no va a tener el milagro. Ay, ya, no, eso ya, perdiste todo. Porque tus palabras tienen poder y autoridad. Cuando tú las hablas de acuerdo a la palabra de Dios, los ángeles van a venir, porque eso dice el Salmo 103. Al final del Salmo dice que los ángeles son ministradores de Dios que van a hacer. Ahorita leemos esa cita que después de esta. Efesios 3:20 dice que Dios va a contestar mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. ¿Entienden esa perla que tenemos aquí? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo. ¿El Señor es qué? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el qué? El poder de Él que nosotros permitimos que a través de nuestro creer y de nuestras palabras actúe a través de nosotros. ¿Entienden eso? Diga, es que Dios no es un michicato. Él no va a hacerlo pequeño, Él lo va a hacer grande. Y entonces va a contestar mucho más abundantemente tu petición. ¿Quién dice amén? Mucho más abundantemente tu petición. Y cuando tú hablas palabras, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, que eso está en Proverbios 18:20, pero quiero mirar también el Salmo. Van a ver la actividad de los ángeles y de los demonios también. Salmo 103. Hay muchos de los ángeles, pero yo hoy quiero tomar esta palabra de Salmo 103. Desde el 20 al 22. Bendice a Jehová vosotros sus ángeles. Ellos tienen que bendecir a Dios, obedecer. Poderosos, ¿quiénes son? ¿Ángeles qué? Poderosos en fortaleza para ejecutar. ¿Qué ejecutan los ángeles? La palabra de Dios. Son poderosos en poder, en fortaleza, para ejecutar la palabra de Dios, obedeciendo a la voz de su precepto. Y no solamente vienen, sino vienen, bendice a vosotros todos sus ejércitos. No solamente son ángeles, sino que también a veces necesitas ejércitos. Y ministros suyos, también otros que ministran. ¿No? Hay diferentes tipos de ángeles. Ministros suyos que hacen la voluntad de Dios. Entonces, ellos obedecen al precepto de su palabra y ellos obedecen a la voz, digan, obedecen a la voz. Obedecen a la voz de su palabra. Cuando tú hablas la palabra de Dios. No es que tú le reces a los ángeles porque eso es demoníaco. Esos son los ángeles caídos que vienen a engañarte y te van a llevar por allá a cautividades. Porque hoy en día todo pasa a una librería, todo es de los ángeles, aún cristianos creyendo en una religión de ángeles. No, el ángel caído es un ángel falso, ángel de luz. Todo tú tienes que pedírselo a Dios para que sea Él el que envíe los ángeles. Y tienes que hablar la palabra de Dios para que se activen los ángeles, porque ellos se activan es por la palabra de Dios. Porque eso dice el Salmo 103. Entonces dice que son ángeles poderosos en fortaleza, que son ángeles ejércitos, que son ministros, o sea, que van a hacer lo que tú empiezas a decretar porque oyen la palabra y la voz del precepto del Señor. Tú como un hijo de Dios es el que tienes el derecho. Ellos no tienen derecho de hablar la palabra, ni ellos tienen derecho de obedecerte a ti, o sea, la palabra que tú hablas, porque están obedeciendo a Dios. ¿Entienden eso? Entonces cuando yo hablo, como decía esa señora, y en este día yo ordeno que esto y esto es lo que tiene que pasar, ¿qué hacía? ¿A qué activaba? A los ángeles, porque la palabra dice esto. Pero cuando tú hablas lo negativo, los demonios también están ahí escuchando. Y ellos van a obstaculizar porque te están robando a ti la autoridad de usar esas palabras para vida, para victoria y para bendición. Porque el Señor dice que nosotros tenemos un poder en la lengua. Proverbios 18:20, porque las palabras tienen, el poder lo tenemos en la lengua. ¿Y a quién se lo vas a dar el poder que Dios te ha dado? ¿A los ángeles para que actúen, o sea, al Señor a través de los ángeles, o a los demonios? ¿Sí? Y si se levanta un poco desanimado y desalentado, porque Satanás siempre va a traer eso, y más cuando hay en los aires cosas, y empiezas, ay, no, este día, uy, ya me dolió por aquí, ay, ese dolor es terrible, me va a coger por aquí, por la noche estás ahí en las urgencias. ¿O no? Y a mí me ha pasado. Yo les estaba contando alguna vez aquí a alguien que vino una vez un pastor de otro país y traía un virus de esos virus extranjeros que son de los más terribles y horribles. Uy, sí, esos virus gringos, yo me acuerdo, yo trabajé en un colegio de misioneros gringos y cada vez que llegaban de vacaciones, no, eso me ha hecho, yo era cubre, yo era ministra, era la enfermería llena, que eso casi les dijimos, uy, no, pero terrible, ustedes hagan algo porque era
Todas esas pestilencias de por allá venían. Pero ese hombre llegó y me pidió mi oficina prestada para ministrar a alguien. Y yo tenía una botella de agua llena en mi oficina y él traía una botella igualita, pero traía una peste, ese virus de por allá. Y fue tan fuerte que todos los que lo saludaron nomás quedaron enfermos. Eso fue una cosa terrible. Bueno, y yo le presté la oficina, todo no sé qué. A mí me gustaba tomar agua, o me gusta tomar agua, bueno. Y se fue el señor y me dejó, y cuando de pronto él agarró mi botella y se llevó fue mi botella y me dejó la otra botella de él. Que ya estaba, pero yo no me di cuenta, que ya estaba como a la mitad. Cuando me termino veo la botella, ya me había tomado, y me doy cuenta, dije, no, pues si la mía yo la había destapado, yo no me la había tomado, o sea, me tomé la de él, toda llena de virus y todo. Ay, a mí me dio, porque había visto todos los que ya estaban. Dije, pero diablo inmundo no me la va a ganar, es una retaliación y me pongo a hacer una guerra espiritual de eso. Virus, y empiezo a reprender esos virus, a echarlos fuera, y a mí no me va a dar ese virus, y a mí no me va a dar, y todo el mundo decía, ay, Flor, se tomó el agua, que el pastor se llevó su agua. Yo me encuentro, alguien llegó y me dijo ay, que qué pena que el pastor haya dejado su botella, que se vaya ahora mi agua. Y todos, ay. Yo dije, no, yo que me voy a dar este virus, no, aquí venga, nos agarremos. Y yo me acuerdo que yo me metía, yo con todo lo que tenía que hacer, yo tenía yo no me puedo enfermar, yo no voy a dejar. Y empiezo a guerrear, y lo primero que empezó fue, ay. Y yo dije, uy, no, ¿y aquí? Ay, mire, usted no se imagina esa guerra que está chistosa. Porque me empezaron todos los síntomas. Mira, yo hice una guerra espiritual, yo no sé cuántas horas duré en esa oficina, guerreando, reprendiendo, los mechoneé, los saqué, los pateé, hice de todo lo que el espíritu me ponía con esos virus tan terribles. Satanás, usted, mira, no me dio absolutamente nada. Toda esa iglesia se enfermó porque ese virus era uno de esos que tienen una cantidad de condiciones porque mutan. Esos virus ya han tomado tantos antibióticos y todo, que ya no son tan suaves como los de acá, sino que son muy fuertes, son como así como en la época de la influenza, todo eso, allá en esa época eran esos virus terribles. Pero lo que quiero decir es que tenemos un poder, pero tenemos que usar y persistir y persistir y persistir. Y fui testimonio porque todos no podían creer que yo que me había tomado los cunchos de todos los virus, y yo decía, no señor, el agua viva de Jesús, y aquí pues se purifica, mueren aquí cuando ya están muriendo, allá cuando entraron en mi cuerpo, porque aquí, bueno, yo pensaba en testimonios de misioneros por allá en el África, que yo había oído de los pioneros que les daban venenos y todo y se los tomaban, y lo que pasaba es que esos demonios salían ahí y ellos no les pasaba nada, porque tenemos el poder en el Señor. Y en ese momento yo me acordaba de todo eso y les decía todo lo que se me ocurría en ese momento, pero no me dio esa cosa. Entonces pero nos toca persistir, nos toca persistir y persistir y persistir. Bueno, la otra cita. La otra estamos mirando que es Marcos 11, creo que es Marcos la que habla de la montaña. ¿Cómo es Marcos? ¿Es 11? Marcos 11, 23 y 24, gracias. Pero aquí quiero ver un elemento también que, pues he oído mucho de esto, pero quiero mirar un elemento aquí que hay. Y acuérdense que el contexto nos ayuda, así como vimos hoy el contexto de pasar el río Jordán, que era un contexto que nos ayudó a alimentar la fe en esta mañana. Pero el contexto aquí es que los discípulos están aterrados, los discípulos están aterrados porque por la mañana vieron la higuera que no tenía fruto y por la tarde la vieron seca y la vieron muerta. Sobre todo Pedro, el chismosito que estaba metido en todo, pues él fue el que dijo, ¡ay, miren la higuera!, ¿no? El Señor está enseñándoles que la fe aumenta. Digan, el Señor está enseñando que la fe aumenta, que tú tienes que procurar el aumento de la fe para esto. Entonces, ellos están en el contexto aterrados de que el Señor dijo, lo que dijo el Señor fue que Él habló y pasó. Yo tengo que hablar para que pase, hablar la palabra del Señor. Dice el 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, ¿dice qué? Hablare, dijere, a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Hemos oído mucho de este pasaje, yo por lo menos he leído muchísimos libros, porque es cierto, digo, que cualquiera que dijere, ¿qué tenemos que hacer? Hablar. No sé qué monte estás enfrentando. Y no dudar, entonces otra vez, creer y hablar. Otra vez está aquí, ¿qué? Creer y hablar. Pero a veces algo que nos pasa es que, y me ha pasado a mí, que nosotros cuando decimos, uy, no, pero es que decretamos el monte, es como si nosotros tuviéramos que mover el monte. Y por eso a veces fallamos y no queremos ni siquiera hacerlo, ¿cierto? Pero ahí no dice el Señor que lo hagamos. Él dice que ¿qué? Creamos y hablemos. Y en otras palabras es que tienes que llevar el monte al Señor.
¿David a quién llevó? A Goliat. ¿A dónde llevó David a Goliat? ¿Venció David a Goliat? ¿Lo venció David? David fue el canal, pero ¿quién lo venció? Dios. Él no se enfrentó a puños con el Goliat. Él se lo llevó a Dios y la estrategia vino de Dios y el Señor le quitó la cabeza. ¿Sí me entienden? Al monte, nosotros tenemos que hablar la palabra, decretar la palabra, creer la palabra, porque el que mueve la montaña, ¿quién es? Y casi siempre las montañas son problemas y cosas que han venido de muchos años, ¿cierto? Repetitivas, la enfermedad, todo. Y quiero decirles algo, cuando una montaña, por ejemplo, diga de los tsunamis y todo eso que tenemos que orar mucho, porque míralo, ustedes, ¿quién sabe lo que pasó en México? Esta mañana terrible, un terremoto terrible de 8.5, creo. De lo más, alguien me dijo, no lo he mirado, entre Guatemala y México, y mira todo lo que va ahorita para la Florida. Pero aquí lo importante es que tú tienes que llevarle, ¿qué? El monte, ¿a quién? A Dios. Ellos vieron lo de la higuera y ahora el monte, pero algo que pasa con los montes, imagínense en una montaña que el mar se la lleva. ¿Sí? ¿Va a volver a ser montaña? Nunca más va a volver a ser montaña. Y quiero decirte que cuando tú le entregas esa montaña al Señor, el Señor la va a quitar de raíz y nunca más ese mal va a estar en ti. Nunca más esa más condición va a poder volver a tu vida, lo mismo que la higuera, nunca más pudo ese mal estar ahí. Y esa es la fe que el Señor quiere que tú tengas. Porque estos filisteos, ese Goliat vino otra vez, no, esa espada quedó en el pueblo de Israel y fueron las victorias, después veían la espada de Goliat y ellos ganaban las victorias. Pero ¿pudo Goliat o ese pueblo vencer a David? No. David murió venciendo totalmente, ¿qué? A los filisteos porque pasó la batalla de la fe. Y esa montaña, llévasela al Señor. No pelees más, no empujes más la montaña. Llévasela al que puede echar las montañas al mar. Creyendo y confesando y esperando que Él lo haga. No lo vas a hacer tú, porque somos tan controladores por seguridad que pensamos que, y por eso es que a veces nos frustramos tanto. Dios no le mandó, como le decía una persona el otro día, Dios le mandó a mover la roca. Yo no sé si ustedes les han mandado ese en el WhatsApp. Y un hombre está frustrado y una roca inmensa y él todo flaquito moviéndola y bravo, y Dios, y yo he creído que tú dijiste, yo creí que tú me dijiste que lo hiciera, yo creí que tú me dijiste que lo hiciera y todo bravo ahí, frustrado. Y el Señor dice, sí, yo te mandé a hacerlo. ¿Por qué estás frustrado? Porque no se mueve. Le dijo el Señor, te mandé a hacerlo, no, yo soy el que muevo esa montaña. Y te mandé a hacerlo para que tus músculos se fortalezcan porque te voy a poner una misión. Tú no tienes que moverla, tú tienes que hacer lo que el Señor te dice. Y la montaña tienes que decretarla porque ¿quién mueve esa montaña sino Dios? Porque eso es adoración a Dios. ¿Las murallas de Jericó las tumbaron los israelitas? No, las quebró Dios porque ellos obedecieron e hicieron, hablaron, adoraron, guardaron silencio, se sometieron. ¿Sí me entiendes? Y la gloria es para Dios. Dios no comparte la gloria con nosotros. Él es el glorioso. No te cargues más ese problema, ¿sí? Diga, la vida no es un problema, vamos a orar, vamos a ministrar en este momento, porque a veces es que nos cargamos la montaña y estamos ahí herniados, pero Dios no dijo que la cargara, dijo que le hablara. Entonces vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hoy Él agrande, fortalezca, limpie, purifique, que nos dé una convicción de lo que Él es dentro de nosotros. Que podamos aceptar la gracia de su justicia, la gracia de su verdad. Y Señor, hoy queremos confesarte y pedirte perdón por toda incredulidad, por todo género de incredulidad con que aún los discípulos lucharon, Señor. Y tú dijiste, oh generación perversa, ¿hasta cuándo os soportaré? Y esto no sale sino con oración y ayuno porque es un género de enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos a pedirte y a darte gracias, Señor, por tu verdad, por tu palabra, por tu justicia. Señor, venimos a decirte, Padre, en esta mañana, Señor, que aceptamos tu verdad, aceptamos tu palabra, aceptamos la fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Señor, damos gloria, damos honra a tu nombre. Señor, vamos a hablar a la montaña, Señor, y va a empezar a confesar, Señor, perdóname, porque la vida no es una carga. Y si le he puesto a Satanás esa palabra ahí y él por eso me oprime, pues ni el matrimonio es una carga, ni los hijos son una carga, ni la salud es una carga, ni el trabajo es una carga, ni la iglesia es una carga, ni mi relación contigo es una carga.
sino que somos bendición y es bendición, Señor. La vida es bendición, Señor. Mi familia es bendición, mi economía es bendición, mi familia es bendición, la iglesia es bendición, los hermanos son bendición. Tengo derecho, Señor, a tener esa medida de fe, tengo derecho a aumentar en la fe y en el amor. Y yo vengo a decretar la verdad, yo vengo a decretar tu palabra sobre mi circunstancia, porque como vimos en esta mañana en la palabra, Señor, somos hijos y vives en nosotros. Somos hijos comprados con la sangre santa, poderosa del Cordero de Dios. Y la sangre del Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Señor, hoy venimos a creer y yo te pido que en esta semana nos ayudes a obedecer, a hablar la palabra, a decretar, a alinearnos con la verdad de tu palabra, a alinearnos no con los sentimientos, no con las emociones, no con, Señor, las circunstancias, sino a perseverar, a permanecer, a ordenar a esa montaña, a llevarla a esa presencia sobrenatural de tu verdad, a ordenar, Señor, que esa montaña, Señor, hay uno que la puede echar al mar, que eres tú, Señor, a llevar esa montaña a ti, al poderoso de Israel. Señor, aquí vengo a confesar que tú eres el Dios, Señor, que hace las cosas que no son y como si fueran, y que tú nos haces creer y nos haces parar en la fe como hiciste con Abraham. Señor, esperanza contra esperanza, Señor, no mirando las circunstancias, no considerando sus sentimientos ni sus pensamientos, sino, Señor, creyendo que fiel es el que murió y resucitó por nosotros, fiel es el que lo va a hacer. Hoy llevamos esa circunstancia, dile, Señor, yo vengo a dejar esa circunstancia allí en tu presencia, a decretar, Señor, a hablar la palabra para que los ángeles guerreros, custodios, protectores, ejércitos, los poderosos, los que tú envíes, Señor, muevan esa montaña, Señor, abran ese mar rojo, abran ese río Jordán, Señor, traigan la provisión del norte, del sur, del oriente, del occidente, porque nunca estaré en esta condición más, porque yo hoy profetizo por la palabra, que soy heredero de las promesas, que soy heredero de las bendiciones, que soy heredero de la abundancia de la vida, de la abundancia de la bendición, que la vida me va a bendecir porque es orden de Dios, que este país me bendice, que esta tierra me bendice, que mi familia me bendice, que mi trabajo me bendice, que yo soy bendición, que la bendición ha aumentado porque mi fe aumenta, porque mi amor aumenta, hoy en el nombre de Jesús. Pero si hay algo que no he perdonado, Señor, hoy yo suelto esa carga, suelto esa cárcel de la ofensa. Y Señor, yo perdono para que no se detenga mi oración. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy yo declaro la victoria por la sangre del Cordero de Dios. Hoy yo declaro victoria en el nombre de Jesús. Hoy yo declaro victoria por la sangre del Cordero de Dios. Por la sangre del Cordero de Dios declaro victoria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Señor, dile, Señor, y como si le entregaras a Jesús esa carga. Dile, Señor, mira lo que he estado cargándome. Mira que le he oído la voz al enemigo, a mis sentimientos, a mis circunstancias, pero hoy echo la carga sobre ti porque tú me sustentarás. Tú no dejas caído al justo. La oración de los justos es la que tú oyes, aún la de los desvalidos. Este pobre clamó a Jehová y el Señor le oyó y lo libró de todos sus temores. A él fueron entregados todos mis temores, Señor. Y tú, Señor, has hecho cosas nuevas y las seguirás haciendo. Quita la angustia, quita la preocupación, quita el temor. Los echamos fuera de nosotros, Señor. Y hoy declaramos, Padre, que esas bisagras, que esas puertas que abren lo sobrenatural es confesar, y es creer y es confesar, porque la fe es un espíritu que tiene esas dos puertas. Y ese espíritu de fe en esta hora, yo lo decreto, lo declaro, Señor. Espíritu de fe que viene a mí, Señor. Sopla espíritu sobre mí. Espíritu de fe sopla sobre mí. Sopla ese espíritu que soplaste sobre Caleb y Josué. Ellos vieron con los ojos de la fe. Yo quiero ver con los ojos de la fe en el creer. Yo quiero ver con los ojos de la fe por tu palabra. Porque se basaron en que tú dijiste que esa tierra se la entregabas. Tú has dicho, Señor, que tú eres fiel y eterno. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú has dicho que tú eres mi provisión, que tú eres mi Padre, que tú eres Dios bueno, que tú eres el Dios todopoderoso y omnipotente, que todo lo que tú has prometido, Señor, tú lo cumples para tu gloria, para extendimiento de tu reino, para gloria de tu nombre, Señor, para ensanchamiento, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, glorioso, poderoso, misericordioso, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, poderoso y misericordioso, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu verdad, por tu misericordia, por esta palabra que recibimos. Señor, declaro sanidad, declaro libertad,
Declaro que se levanta y se restaura la esperanza, el ánimo. Profetizamos vida. Profetiza, hijo de hombre. Profetiza la vida, Señor. Hay vida en Jesús. Hay libertad, hay resurrección y vida. Hay respuesta, hay milagro. Hoy ordenamos a las circunstancias. Ordenamos, Señor, lo que no es para que sea según tu palabra, según tu promesa, según tu verdad. Y lo producirá la fe, porque la fe es la que vence al mundo. Esta es nuestra victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y hoy decretamos que la voluntad poderosa, sobrenatural, buena, agradable y perfecta es la que se cumple en mi vida, en mi familia, en la iglesia, en esta ciudad, en esta nación, en mis circunstancias, en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios.